Como tú no te puedes autopresentar, te había presentado ya antes, pero bueno, no lo voy a presentar ahora, pero sí voy a repetir, voy a reiterarte, Javier, las gracias, porque en el fondo estas sesiones tan interesantes, como decía al principio, que espero que sean ya anuales, pues se deben a tu iniciativa y te lo agradecemos muchísimo. O sea que además están funcionando, vemos que muy bien todos los años. Así que muchísimas gracias y no te quito el tiempo de tu clase, sin duda será también magnífico. Cuando propuse a Javier el tema de titular este año las jornadas como rupturas y continuidades arquitectónicas, yo mismo me metí en un embolado tremendo, porque hablar de edificios que tengan sus rupturas, que en un momento concreto haya cortado aquí, haya continuado de esta otra manera, finalizado de esa otra, es fácil si hablamos de iglesias, o en este caso edificaciones como la propia Catedral de Santiago de Compostela. En este plano que trazara Conan cuando hizo todo el estudio histórico y arquitectónico de la Catedral de Santiago de Compostela, tenemos una idea clarísima de lo que es la vida arquitectónica de un gran edificio medieval. Delimitada, bueno, marcada, mejor dicho, gloriada, en negro lo que es la obra románica y en el resto de colores los añadidos que en otros periodos históricos y artísticos se van superponiendo a la propia Catedral de Santiago de Compostela. Pero yo no quiero hablar de los añadidos barrocos, del claustro renacentista, incluso ni siquiera de momento del Palacio Arzobispal de Diego Gelmírez. Yo me voy a centrar en este pequeño ejemplo brevemente en esa edificación románica, porque aquí vemos coloreada en negro lo que es toda la planta en conjunto, pero es que esta catedral tiene sus rupturas y continuidades arquitectónicas. En un primer momento, cuando Bernardo el Viejo edifica este primer tramo de la cabecera, con la Capilla del Salvador y las dos contiguas, cuando el famoso maestro Esteban continúa el proyecto de la cabecera y traza y diseña todo el transepto, como posteriormente la obra continúa por las tres naves hasta que ya en 1168 el famoso maestro Mateo retoma el proyecto más o menos a esta altura, hace todo el cierre occidental, la cripta de la catedral y el famoso pórtico de la gloria. Aquí estamos viendo cómo a lo largo de la vida de un gran edificio vamos a tener una serie de rupturas y continuidades arquitectónicas. También, lógicamente, lo vamos a encontrar en edificios mucho más modestos. Esta es la iglesia de Beleña de Sorbe, en Guadalajara, en la cual vemos clarísimamente una ruptura en la continuidad arquitectónica. La galería porticada, que cobija la portada románica con ese calendario medieval, la nave románica, pese a que luego fue modificada en época posterior, pero toda la cabecera gótica que se levantó a finales del siglo XV. Hay otras que no son tan claras. Aquí tenemos un cierre hecho de aquella manera. Esto corresponde a la iglesia Robledo de Chabela, aquí en la Sierra de Madrid, en la cual, cuando se levantó a finales del siglo XV la cabecera gótica que tiene, y antes de que se cerrara el cuerpo de la nave, vemos aquí un costurón que se cerró con mampostería y con verdugadas de ladrillo, para que luego todo ese gran vano que quedó entre el juego de volúmenes de la cabecera gótica más alta con las naves del siglo XIII a una altura inferior, se cerrara provisionalmente hasta que el proyecto continuara. La Catedral de Ávila, otro gran ejemplo de rupturas y continuidades arquitectónicas. Antes Rocío nos ha enseñado ese cambio de replanteo de la bóveda sexpartita. Y la gran cabecera de esa catedral es en sí también un juego y una continuidad de rupturas y de continuidades arquitectónicas, pero también lo vamos a encontrar en la nave. Y aquí Miguel también podrá decirnos muchas cosas heredadas de Rodríguez Almeida, de muchas conversaciones con Gutiérrez Robledo. Vamos a tener cómo no solamente en planta la Catedral de Ávila se fue transformando sobre la marcha, sino también en alzado. Aquí tenéis sobre las claves
una especie de capitelillos que estaban destinados a soportar el remate de un claristorio que iba a haberse edificado antes del cierre de las vidrieras actuales. Y también lo vamos a encontrar en arquitectura civil. Volvemos a Robledo de Chavela. Dos casas del siglo XVII en los cuales vamos a encontrar reaprovechamiento de dinteles renacentistas con decoración floral, como estas jambas son realmente o fueron una ventana y conserva todavía los hierros de la reja que la estaba cerrando, como esta otra portada también son piezas reaprovechadas y en definitiva como el propio aparejo de los sillares nos están diciendo que una alteración importante ha tenido esta casa. Y hoy en día también, lógicamente, ¿no? Hace un par de semanas iba yo por Atocha, estaba viendo pues, la estación en sí, que es a mí, la arquitectura industrial del final del 19, me atrae bastante, y dije, anda leche, pues mira, ¿qué me viene para la presentación de las jornadas? Una casa de comienzo del siglo XX y cómo recientemente se le ha añadido este cuerpo superior. Una vez más, rupturas y continuidades arquitectónicas. Y es que tenemos que tener claro una cosa, que un edificio tiene una vida. Aquí lo habréis visto, o lo estaréis viendo, o lo veréis siempre a lo largo de toda vuestra vida profesional. Desde que está en la cabeza del arquitecto, se traslada un plano, se construye y sobre todo, una vez está construido, continúa esa vida. ¿Quién no te dice que dentro de 100 años una casa como esta va a tener un cuerpo añadido de 2 pisos por encima, acristalado encima, que contrasta con esos alzados clásicos de casas con balcones? Pero yo no os voy a hablar de edificios tan fáciles. Yo os he dicho que yo me meto en unos berenjenales tremendos. Y yo os voy a hablar de una iglesita de Lugo que voy a utilizar un chiste muy malo que dice que era una iglesia que estaba tan lejos que no iba ni Dios. Y es que es así. He mostrado antes Santiago de Compostela, pero no, yo voy a hablaros de la iglesia de San Pelayo de Sisón. Esta iglesia es una iglesita rural de Lugo, que se encuentra a 25 kilómetros de Lugo capital, está en el concello de Friol y está en el límite con la diócesis de Mondoñedo. Y es una iglesia, como podéis ver en la planta, que, bueno, tampoco es que sea gran cosa. Por dentro está completamente alterada. Quizá lo único así llamativo, y ni eso lo es que todo el muro perimetral tiene un banco corrido. ¡Epa! Que me equivoco. A cerrar los ojos que no se puede ver todavía eso. Los capiteles y las columnas del arco triunfal están desaparecidos o prácticamente mutilados. La nave es única, pequeña, cubierta con una cubierta, valga la redundancia, de madera a 2 aguas. Y en resumidas cuentas vamos a ver que tiene una portada en el muro norte, otra moderna que da acceso a la sacristía, esta ventana de acá que es del siglo XX, otra románica y la portada principal occidental. ¿Y qué tiene de interés una iglesia así? Santiago de Compostela, la Catedral de Lugo, la de Orense, San Vicente Ávila, que tanto me fascina. No, yo vengo a hablaros de San Pelayo de Sisón. Pues ¿por qué os quiero hablar de estas cosas? Porque muchas veces, cuando estamos investigando o estudiando edificios, nos vamos a encontrar con un gran escollo. Y es que, siendo iglesias, como este caso, que no son prácticamente conocidas, que no están prácticamente estudiadas, quien más la trató fue en los años 80 el profesor Izquierdo Perrín, y lo poco más que se ha escrito sobre ella ha sido copia y pega y se acabó. Hay que leer los muros, hay que hacer estudios estratigráficos, leer los paramentos e interpretar. Porque luego encima nos vamos a encontrar con que no va a haber documentos en los archivos que te digan nada más acerca de esta iglesia que lo que tú estás viendo con tus propios ojos. Aún así, en el muro norte hay un dato valiosísimo que lo hace prácticamente único en el románico gallego, y es que hay un sillar que conserva una epigrafía, que la voy a leer porque no he conseguido aprendérmela de memoria, que dice ahí: era 1000ª 78 fecit Ioannes Magister.
Esto es que en la era, mejor dicho, 1178, año 1140, esta iglesia fue hecha por el maestro Juan Joanes. ¿Pero fue hecha? ¿Fue diseñada, pensada, trazada o pagada? Últimamente hay un tira y afloja entre arquitectos e historiadores que vienen a decir que el mefécid realmente está hablando del arquitecto, del mecenas. ¿Qué me está contando? Bueno, pues poco más os voy a decir porque ni ellos se ponen de acuerdo. Hay casos certificados que efectivamente mefécid está referenciando a la persona que costeó esa edificación, puede ser un abad, puede ser un propio monarca o efectivamente sea el arquitecto. En este caso, San Pelagio de Sison, no sabemos si fue el arquitecto o un mecenas, porque esta iglesia está, pues eso, plantada ahí, tal cual, y ya está. Yo creo que las personas que más la visitan son los que están enterrados en los nichos de al lado de la iglesia. Es que no hay más. San Pelayo, Sison de Arriba es una pedanía, es un pueblecito de 3 casas. Y aunque el Camino de Santiago primitivo, el que viene de Oviedo, que antes también hablábamos cuando estábamos por territorio tinetense, se ha citado por encima, pasa cerquita, pero esta iglesia no es conocida, es una iglesia que no tiene ningún atractivo. Os he marcado en este muro septentrional una serie de rupturas que se ven en las hiladas y en la continuidad del aparejado de los sillares, porque sí es verdad que es una iglesia que está muy bien ejecutada pese a ser tan sencilla. Pero realmente lo que nos interesa a nosotros es el muro sur. Antes os lo dije al revés, si me he equivocado. Es el muro sur. En el muro sur vamos a ver esa portada que os comentaba en un principio cuando estábamos viendo la planta, la ventana que se hizo en el siglo XX, pero aquí vamos a ver claramente unas rupturas y continuidades. Y esto es por una cabezonería mía. Una cabezonería que yo estoy defendiendo la teoría de que esta iglesia, dentro de su reducido tamaño, se edificó en varias fases, por lo menos en 2 principales, y en una cronología muy distante, una primera fase de esa última fase. Y para ello me voy a servir de la decoración escultórica, un elemento muy importante, pero ahora llegaremos ahí. Vamos a tener en un primer lugar lo que es la cabecera de esta iglesia, una cabecera de testero recto, como hemos visto en la planta. Otra alteración va a ser el coronamiento. Igual que en muchas edificaciones del siglo XVI, basta que Juan de Herrera trajera de Flandes esos fantásticos pináculos y cierres de torres de tejados de pizarra y empezaran a brotar como setas por los prados. En el barroco gallego pasa lo mismo. En el siglo XVII empiezan a tirar cubiertas abajo, a guillotinar canecillos y a levantar espadañas y campanarios barrocos. San Pelagio de Sison, lógicamente, no se privó de esa alteración. Y luego la que a mí me interesa mucho más, el cierre occidental, que es el que yo voy a pelear a decir, cierre occidental a mí no me cuadra con lo que se ha hecho mucho más adelante y en un primer lugar. ¿Ves? Aquí lo tenéis marcado en la planta. Ahí va, que se nos ha colado Gaudí por aquí. Bueno, hablaba de la decoración. Muchas veces cuando una iglesia no tiene ni testimonio documental, ni memoria, porque estamos hablando lógicamente de un edificio que está levantado y construido hace 800 años. ¿Quién va a vivir de entonces para decirte cómo se hizo y en qué momento? Hay que moverse muchas veces por la decoración. Y os pongo aquí este ejemplo de la Casa Batlló. Aquí Gaudí, cuando se hizo cargo de este proyecto, asumió una casa de finales del siglo XIX, la típica arquitectura de la Ilustración española, una casa sencilla de balcones como la que veíamos antes en Atocha, pero esta lógicamente mucho más antigua. Y él la transformó por completo. No se limitó a remozarla, no, picó los muros, le dio esas ondulaciones, cambió completamente su fisonomía y jugó dentro de la arquitectura con esa decoración. Esta ya es muy diferente y digamos más industrial. Esta es la escalera del edificio de la Real Compañía Asturiana de Minas, aquí en la Plaza de España. Pues podéis ver cómo la decoración se limita a las tabicas de la escalera, esas planchas recortadas de metal, caladas, que le dan ese juego, aparte lógicamente
la barandilla de forja. Los miradores y los hierros de los balcones, esta casa que se encuentra en la calle del Barco número 21 y que a mí me fascina, y además la decoración mudéjar que tiene en los ladrillos, es una preciosidad. Una vez más, decoración con arquitectura. Oiga, Santiago de nuevo, platerías. Una portada que es monumental y además tiene también sus rupturas y sus continuidades arquitectónicas. Los vanos que se hicieron primero, las placas de los tímpanos que se fueron añadiendo después, que no todo lo que hay aquí pertenece a esta portada, sino viene de la porta francígena, la que se conoce como azabachería, que en el siglo XVIII desapareció para hacer la actual. ¿Qué tiene que ver con San Pelagio de Sison? Dios mío, es que vemos platerías y vemos esto. Pero qué pestiño me está contando Javier aquí ahora mismo. Pues la culpa la tienen estas 5 dovelas. Fíjate, no la mente la portada, 5 dovelas, 5 piedras talladas, mejor o peor, como decía Miguel. Estas son las culpables de la charla que os estoy metiendo hoy. Estas flores y estas otras no son de esta portada, pero las he puesto como ejemplo. Sí, más adelante veremos estas de acá. ¿Por qué voy a hablaros ahora de flores? Me voy a meter en ese jardín. Pues va a estar todo relacionado con estas 5 dovelas, esta portada y esa cronología que estoy defendiendo de que la cabecera se hizo seguramente en ese año de 1140 o aproximadamente 1140 por el Magíster Johannes, vamos a seguir denominándolo como tal, pero si no el cierre de la nave, sí lo que es el hastial occidental, se tuvo que hacer en un periodo totalmente posterior y bastante desfasado, unas cuantas décadas. Y para ello, insisto, me voy a basar en la decoración. Una decoración que, como veis, es muy diferente. Esta flor, este florón que os muestro aquí, con este otro de acá. Las dovelas, en su intradós, están decoradas con flores, de tal manera que las que hay aquí son de este estilo y las de las 2 dovelas restantes son de este otro. Una talla es más plana, la otra, lógicamente, mucho más abultada. 2 corrientes importantes artísticas y escultóricas entraron en la península en el siglo XII, en los años del románico. Una fue, o se ha denominado como hispano-languedociana, y otra como borgoñona. La primera, la hispano-languedociana, entró en la península ibérica mediado del siglo XII, según quien, quizá ya a finales o comienzos del segundo tercio del siglo XII, ya estaba o se podía ver en las importantes edificaciones románicas que se estaban haciendo entonces, como San Isidoro de León, San Vicente de Ávila y otros muchos contemporáneos. Ya en el último tercio del siglo XII, 1160 y muchísimos, 1170 en adelante, entró esa segunda corriente borgoñona, que nada tiene que ver. Miguel antes nos mostraba esa diferencia de tallas entre esculturas, unas mucho más planas, otras más abultadas, una especie de evolución tanto conceptual como artística de esas piezas que se iban tallando. Pues eso mismo lo hemos visto o lo vamos a ver en esta decoración tan concreta, en unas simples flores. La hispano-languedociana es una corriente que miraba mucho al clasicismo, esas esculturas clásicas que se habían visto en Roma, mientras que la escultura borgoñona es mucho más avanzada, ya es una mezcla entre gótico con románico. Ya el maestro que la estaba tallando ya tenía una habilidad que era muy diferente a la que 30 años antes otras manos habían plasmado en la piedra. Esto es un esquema muy básico. Lógicamente os he puesto los ejemplos de Ávila, Santiago y Palencia porque a mí honestamente me interesaba. Pero también tendríamos que hablar de Burgos, tendríamos que hablar de León, tendríamos que hablar de otras localidades o las 4 provincias de Galicia en general. Pues bueno, he sintetizado para que veáis más o menos que de Francia vinieron esas 2 corrientes, esos 2 tipos estilísticos, y que tuvieron un reparto y se fueron abriendo en función de aquello donde interesaba.
Porque hay que tener en cuenta otra cosa. El arquitecto medieval, si era un tío que era tremendo, el Norman Foster del momento, como podía haber sido Maestro Mateo, se lo rifaban. Pero alguien que viajaba con sus 2 o 3 dibujitos de una plantilla para tallar un capitel, una dovela, un motivo floral, iba con 2 o 3 personas que generalmente podían ser su mujer y sus hijos. Imaginaros quien lo haya leído, Los Pilares de la Tierra, cuando van de una obra en otra hasta que ya les encasquetan la catedral de la ciudad, que no me acuerdo cómo se llama ahora mismo. Por lo que le interesaba es enterarse dónde estaba la obra, ir para allá, trabajar al bolsito y a llenar la cazuela. Corriente hispano-languedociana. Como el nombre indica, el Languedoc. Y en primer lugar, se cree que se vio o que partió ese motivo de Toulouse. Aquí tenéis la planta de la hay un dudo si es basílica o catedral, no me acuerdo. Bueno, está Saint-Sernin de Toulouse, la Porta Milleville, que es esta de acá, y aquí tenéis los florones languedocianos. Aparte de la brutal talla de los canecillos y la portada en sí, que esto daría para no una charla, 5 charlas. La Catedral del Escar, esta ya está más hacia Alvear, pero es que es otro punto, otro foco en el cual los mismos florones fueron viajando e importándose a España. San Vicente de Ávila, aquí tenemos los florones. Da lo mismo que sean de 5, 6, 8 pétalos, que los círculos sean tangentes, que se rellenen con zarcillos, es floritura, un vegetal más dentro del vegetal. Pero tenemos cómo esas flores planas, talladas cada una en una dovela, van formando cada una de las arquivoltas de la portada. ¿Dónde están en Sisón? Yo aquí no las veo. Con suerte, veo aquí otros motivos incisos sobre los que volveremos al final. Izquierdo Perrín dice que Sisón, esa influencia vegetal, viene de Ávila. Yo no la creo, por lo que estoy defendiendo. Previamente se vio en Santiago de Compostela, abajo tenemos platerías, el friso, aquí las tenemos, pero contemporánea es la Porta Francígena, la desaparecida. Estamos hablando de unas portadas que se hicieron en torno a 1100-1111 y San Pelayo de Sisón, suponiendo que la epigrafía referencia a toda la iglesia, 1140. Y, puede ser que se copiara, pero no sé. San Andrés de Ávila, pues lo mismo, florones, etcétera. Es que no tiene nada que ver con San Pelayo de Sisón. Y aquí saltamos a la segunda corriente, Borgoña. Esta es la cabecera de la Catedral de Ávila, concretamente es el cierre en la capilla axial de lo que es la doble girola de la cabecera. Flores muy carnosas. Una decoración que se hizo en un momento concreto, yo decía, último tercio del siglo XII, esta es concretamente aproximadamente en 1191, que es cuando se conoce el privilegio, Alfonso VIII concede a Maestro Fruchel para que inicie y continúe las obras de la Catedral de Ávila. San Pelayo de Sisón, mira, ya vamos viendo algo. Mira qué abultadas. Y volvemos a Santiago. Ahora sí, el Palacio Arzobispal del Obispo Gelmírez. Esta decoración es más tardía que la que Mateo realizó en todo el macizo occidental en el Artes de la Catedral. Aún así, vemos una vez más cómo esa escuela borgoñona, esos motivos decorativos, son mucho más abultados, más trabajados. En Zamora no son tan trabajados, pero sí repite un determinado tipo de decoración. Y en Sisón las vamos a ver en esta parte occidental. Entonces, decimos y hablamos, pensamos, una portada tan monumental como Platerías, enorme, con ese programa arquitectónico, escultórico, pues sí se pudo dilatar en el tiempo 5 o 10 años. Pero una portecita como la de San Pelayo de Sisón, esto en 3 días se hizo, por decirlo de alguna manera.
Y si tenemos una supuesta decoración languedociana de corriente abulense, pero tenemos otras dos dovelas que son claramente flores borgoñonas, es decir, vamos a ver, estas tres dovelas se tallaron 30 años antes, estas 30 después, estaban todavía rumbeadas como la iglesia de San Isidoro del Retiro. No, para mí que no. Entonces, ciñéndonos una vez más a esa cronología entre las que las primeras se fechan 1130, 1150, 1160 y se ve, sí, por Segovia, Ávila, Salamanca, principalmente en la provincia de La Coruña, y luego la Borgoñona, finales del siglo XII o a caballo al XIII, ya se amplía un poquito más, Burgos, Palencia, etcétera. A mí particularmente me cuesta creer que esta portada sea de 1140, como dice la epigrafía. Y ya para terminar, tenemos esa decoración incisa que veíamos en el frente de la arquivolta interior de la portada, que, como dice el profesor Izquierdo Perrín, son motivos florales que podían haber venido también de Ávila. Yo esa decoración no la veo en la Castilla peninsular. Esto es una especie de gajos de naranja que juegan unos con otros entrelazando el propio motivo floral, pero yo no la veo en Ávila, que es quizá el principal foco irradiador de este motivo escultórico decorativo. Tampoco lo veo en Segovia, que quizás sea lo más parecido, la portada occidental de San Martín de la capital. Y en cambio sí lo vamos a ver en San Parejo y Sison. Finalizo y por último, lo que defiendo es que una iglesia tan sencilla, al menos la cabecera, sí corresponderá a 1140, porque además los capiteles de la ventana del testero sí son vegetales de esa corriente hispano-languedociana. La nave es posible, ahí no me mojo, se edificara a continuación o más lindando con el cierre occidental, y el cierre occidental sí se hizo en un momento posterior a la cabecera, puesto que la decoración, concretamente esas dos dovelas, nos están diciendo que es una época muy tardía, que nada tiene que ver con la ventana y lógicamente ni mucho menos con esa epigrafía de 1140 que se conserva. Y esto es todo. Muchas gracias.